¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, soy Caperucita. Eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. Genio es aquel que, en todo instante, sabe plasmar en hechos sus pensamientos. Théophile Gautier. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a nuestra querida Cheli, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. Gracias también a nuestro amigo Jorge Valencia y su programa La Fórmula de la Franquicia por cedernos cabina y micrófonos. Por supuesto, muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor francés Théophile Gautier. Además, tendremos la visita de nuestra querida amiga, la chef Margarita Pineda, con quien platicaremos sobre libros de cocina. En la música estamos escuchando Die Stillstadt, en alemán es algo así como la ciudad silenciosa, de Alma Mahler, también conocida como Alma Schindler o Alma Berfeld. Ella nació el 31 de agosto de 1879, una gran compositora y cantante austriaca. Ella era hija del pintor Jacob Schindler. A los 9 años ya componía y tocaba el piano. Tuvo muchísimos enamorados. Conoció al compositor Gustav Mahler en una reunión donde todos le aplaudían, eran sus admiradores, y ella fue la única que dijo: no me gusta su música, carece de estructura. Ya posteriormente se casaron. Él le dedicó su sinfonía número 10. Al fallecer Gustav Mahler, el pintor Oskar Kokoschka le hizo una pintura titulada La novia del viento. Se casó con el arquitecto Walter Gropius, el fundador de la Escuela de Arquitectura Bauhaus. Se divorció y se casó con el escritor Franz Berfeld. Con la invasión nazi a Austria, huyeron a Francia, luego a Marsella y al fin llegaron a Estados Unidos, donde también escribió sus memorias. Mein Leben, en alemán, es algo así como Mi vida, que en otros idiomas titularon El puente es el amor. Casi nunca pongo bel canto, ópera, cantantes, pero creo que esta mujer fue muy importante y vale la pena escucharla. En las efemérides,
Un 27 de septiembre de 1929 nace Ira Levin, compositor, dramaturgo y escritor estadounidense de novelas de suspenso. De sus obras más conocidas están La semilla del diablo o Los niños de Brasil, que fue película. Si vieron la película, El bebé de Rosemary se basa en el libro La semilla del diablo. 28 de septiembre de 1749 nace Johann Wolfgang von Goethe, el más importante, representativo e influyente escritor alemán. Escribió novela, poesía, drama, incluso hasta tratados científicos. Se dice que Goethe es para Alemania como Cervantes a España o Shakespeare a Inglaterra. De sus obras más conocidas, por supuesto, Fausto. 28 de agosto de 1819 nace Joseph Sheridan. Perdón, creo que en Goethe dije septiembre. 28 de agosto de 1749. 28 de agosto también de 1814 nace Joseph Sheridan, novelista irlandés, cuentos de misterio. Su obra más conocida es Carmila, una novela sobre una mujer vampiro. 29 de agosto de 1632 nace John Locke, filósofo inglés. Él es considerado el padre del empirismo. Su obra más importante es El ensayo sobre el entendimiento humano. 30 de agosto de 1797 nace Mary Wollstonecraft Godwin, mejor conocida como Mary Shelley, una gran escritora, narradora, ensayista y biógrafa británica. Su obra más conocida, por supuesto, Frankenstein, el moderno Prometeo. Un 30 de agosto de 1811 nace Théophile Gautier, escritor y crítico literario francés. Él viajó mucho por toda Europa y escribió muchos libros de viaje. Son considerados los mejores del siglo XIX. Su interés era la difusión de la cultura de cada lugar. Escribió un libro de Constantinopla, un viaje a España, los tesoros del arte ruso, un viaje a Rusia también. Y él fue de los primeros fotógrafos del mundo. En todos sus viajes llevaba un daguerrotipo, que eran las primeras cámaras. Lamentablemente no se conserva prácticamente ninguno de sus trabajos fotográficos. Junto con Baudelaire y otros escritores, comenzaron a hacer experimentos con drogas. Se drogaban y escribían, dichosos ellos. Pero bueno, todo esto lo documentaba en la revista Revue de Deux Mondes, la revista de Dos Mundos, y de sus obras más conocidas es Mademoiselle Maupin. Un 31 de agosto de 1908 nace William Saroyan, escritor estadounidense de origen armenio. Sus obras más conocidas es la colección de cuentos Me llamo Aram. Un 1 de septiembre de 1875 nace Edgar Rice Burroughs, un gran escritor estadounidense. Él es el creador del personaje de Tarzán, más de 50 novelas de Tarzán. Y un 2 de septiembre de 1894 nace Joseph Roth, escritor austriaco. Su obra más conocida es La Marcha Radetzky, que cuenta la historia de una familia durante la caída del Imperio Austrohúngaro. Y amigos, estamos con una visita de lujo, nuestra querida amiga, la chef Margarita Pineda. Un honor tenerte aquí, Margarita. Muy buenas noches, ¿cómo estás? No, el honor es mío, quiero decirles, y no porque esté aquí, es uno de los mejores programas, y la verdad es que nunca pensé estar invitada, y no porque no nos llevemos bien, sino porque muchas veces son temas que consideramos como diferentes, ¿no? Las letras y la cocina, y resulta que van de la mano, porque vamos a hablar de los primeros libros de cocina en el mundo, de los primeros libros de cocina mexicana, y cómo ahora podemos disfrutar de recetas que han pasado de generación en generación. Uno de mis programas favoritos, a mí me gusta mucho la cocina, mi esposa es testigo de ello,
de mis programas favoritos, los lunes a las 11 de la mañana por Promo Estéreo, Cocinando con Margarita. Muchas gracias. Y además, los tamales que prepara son deliciosos. Traje porra. Bueno, cuéntanos, libros de cocina. ¿Será la cocina un pretexto para escribir? Pues sin duda sí, porque tenemos que el primer documento histórico se podría decir que fueron las tablillas de arcilla que se hicieron en Babilonia, que datan del 1750 a.C., y se habla de una cultura gastronómica donde contiene recetas de 21 guisos de carne, 4 con vegetales. Las tablillas mencionan cómo preparaban, por ejemplo, el estofado de cordero y hasta cómo hacían el pan de cerveza, porque recordemos que de las civilizaciones más antiguas se tiene registrado que los babilonios fueron de los precursores del pan. Muchas veces nos comemos algo y no sabemos de dónde proviene, ¿no? Eso es muy interesante. No, interesantísimo. Yo no me hubiera imaginado que la escritura de recetas fuera tan antigua. Y además, en un principio se hacían las recetas en tablillas, se escribían para que fueran copiadas al pie de la letra cuando se fuera a hacer una receta que fuera una ofrenda para un dios, que eso es muy importante, no para que la gente se la comiera y le quedara igual, no, era para que la receta fuera exacta para venerar a un dios. Qué interesante. Y también, pues tenemos que Marcus Apicius, entre el siglo IV y V antes de Cristo, pues fue un aristócrata de Roma que tenía buen gusto por la comida y creó el que viene siendo el primer libro de cocina al que se tiene registro, que se llama Apicius de Recoquinaria, con el cual, junto con sacerdotes, logró enseñar a cocinar todo tipo de platillos en lo que se preparaban, incluso las sobras de la comida que muchas veces desperdiciamos, pues no, desde la antigüedad ya nos enseñaban a que tenían un segundo uso, porque recuerden que la cocina, pues nada se desperdicia. Y fíjate que en algunos lugares de Roma, pues la gente era más gordita que yo, ¿no? La representación de Baco es una cosa... Que es el dios del vino. Dios del vino, por supuesto. Es completamente gordo y es una envidia. Porque antes también esa es otra, ¿no? Que en los recetarios a lo largo de la historia se ha reflejado mucho la cultura de ese tiempo, los estereotipos. Y recordemos que en Roma, pues el estereotipo era ese hombre alto, grandote, corpulento. Incluso a los gorditos nunca he visto una estatua de Buda que esté triste y que no esté gordito. No, porque recordemos que está el Buda de la felicidad, por ejemplo, el Buda del dinero, y siempre como lo menciona Héctor, están caras sonrientes, felices, reflejando prosperidad, abundancia. ¿Habrá alguna señal de prosperidad más elocuente que la comida? Pues sin duda, igual lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Los grandes banquetes que se preparaban para esperar al virrey, por ejemplo, ¿no? Que les dijeron a las monjas agustinas de Puebla, tienen que crear un plato emblemático porque va a venir el virrey que refleje los colores de la bandera, ¿no? Y crearon los maravillosos chiles en nogada. Entonces, siempre los grandes banquetes han estado presentes tanto igual en escenas trágicas como cuando mataron a Obregón, por ejemplo, que se encontraba en una comida. Entonces siempre Porfirio Díaz, cuando lo destierran,
de aquí de México, él pide antes de irse a París, pues poder ir a la parroquia en Veracruz, ¿no? Entonces siempre vemos que la comida está presente de alguna manera, ¿no? Incluso aquí en México somos muy afectos a, pues un pan para el susto, ¿no? En los velorios vemos que igual en los pueblos se preparan los grandes banquetes. Claro, incluso a los condenados a muerte, su última cena es... Que les preguntan qué quieren, ¿no? Y Así es curioso. Lo que ellos quieran se los dan, pero ya es la última cena, ¿no? Y la gran poetisa, la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Pues si me lo permites, antes de hablar de ella, vamos a hacer un poco de historia. Sí. Tenemos que Viander fue en la época renacentista un libro escrito por orden de Carlos V y es muy importante para la gastronomía francesa, porque incluso fue un preámbulo, ya que nos mostraba métodos de cocción de aquel tiempo, las salsas, y además es muy importante porque este mismo libro le sirvió a los franceses para su famoso movimiento culinario o, por así decirlo, el Nouvelle Cuisine, que eso es muy importante. Y además de eso, después tenemos que los recetarios sin duda son una forma de enseñar a las personas cómo lograr una conexión con lo que comen, y es muy importante. Si las recetas no fueran escritas, que recordemos que también las primeras recetas fueron escritas también por monjes, como ya lo menciona Héctor, ahorita vamos a hablar de Sor Juana porque sí merece un capítulo aparte, pues no estaría la costumbre de ahora de, oye, que te la pase tu abuelita porque si no se va a perder, Sí. que eso es muy importante. ¿Cuántas recetas lamentablemente no se han perdido porque la abuelita o la tía no quiso dar su brazo a torcer y no la quiso escribir? Porque recuerden que antes también las recetas eran de al tanteo, ¿no? Si tú yo me acuerdo que lo preguntaba a una tía cuando estaba recién aprendiendo a cocinar, o es que yo todo lo medía, ¿no? Porque así va a ser muy fácil que la gente me diga que si me pasé de sal o si me pasé de azúcar. Y me decía, mira, me hablas en chino porque yo ya cocino al tanteo. Y es cierto, ya que aprendes, pues ya aprendes que la pizquita, el puñito, y muchas recetas no dudo que así estén escritas. Un puño de azúcar, una pizquita de sal, una cucharadita, pero yo entiendo lo que es una cucharadita. A lo mejor tú ves una cucharada cafetera y para ti eso es una cucharadita y no. Entonces sí, también por eso digo, si vas a dar una receta, dala bien, porque de todas maneras no le va a salir igual a la persona. Es muy difícil, porque si es un pastel, pues si su horno no hornea bien, si vive en un clima de playa, pues varía la humedad. Entonces, de todas maneras, si realmente quieren dar una receta, no se omitan los secretos y denla, si no, mejor no la den. Digo, y de todos modos, todos le ponemos nuestro toque, ¿no? Además, que eso es muy importante. Pero también tenemos que en los años 1600, pues la maravillosa décima musa no solo escribió grandes poemas, sino en el convento de San Jerónimo, pues ella era de las encargadas de la cocina. Y entonces cocinaba unos manjares. Si tienen oportunidad, vayan a la calle San Jerónimo, en el centro histórico. Ahí hay un restaurante que asemeja muchas recetas de Sor Juana, entre ellas, por ejemplo, el maravilloso manchamanteles, que es un mole que se muele con varias frutas, pera, durazno, plátano macho, piña. Puede ser con carne de puerco, con pollo. En aquel tiempo era con carne de puerco. Y lo pueden acompañar, por ejemplo, de un arroz blanco o un puré de camote. Y también, pues, están las natillas, las galletas, los macarrones, los jamoncillos. Eran postres típicos de aquel tiempo que se hacían en los tradicionales casos de cobre, y el imperdible rompope que surgió, pues, claro, sin duda en los conventos, porque recuerden que también antes nada se desperdiciaba, entonces a todo se le daba uso. Se hacían merengues con las claras,
pues les quedaban las yemas sueltas y tenían que hacer algo con ellas, y entonces pues nunca falta la monja inteligente que dijo, pues yemas, leche, azúcar, un poquito a lo mejor de algún brandy de aquella época, a lo mejor canela, alguna especie, que también recuerden que eso nos dieron los españoles, ¿no? Muchas especies que ellos traían de Asia, de Medio Oriente, y que ahora pues son básicas en nuestra gastronomía mexicana, como el imperdible orégano, que no sabemos que viene de Asia, por ejemplo, y un pozole sin orégano, dices, pues le hace falta algo, ¿no? Claro. Yo nunca me imaginé que el manchamanteles fuera de Sor Juana. Cuando lo supe, me quedé como que, ¿de qué me están hablando? Pero además, la forma de cocinar a la leña es muy diferente. Muy diferente a cocinar con gas, y ahora muy diferente a cocinar con microondas. Y recuerden que antes todo era artesanal, o sea, era metate, molcajete, como ya lo menciona Héctor, era estufas de leña. Yo los invito a que vayan a la Fundación Herde, si no es comercial. Se encuentra a un costado de la catedral en el centro histórico, y ahí tiene un museo de las cocinas, y es muy interesante ver cómo por décadas, ¿no? Van evolucionando las cocinas, porque también de eso se trata. No solo la gastronomía fue evolucionando, sino también todos los aparatos que han ido surgiendo para que ya cada vez puedas cocinar, en menor tiempo. Claro, no es lo mismo una barbacoa de hoyo que tiene que estar toda la noche bajo tierra, en el horno bajo tierra, a hacerla en la olla de presión. O incluso en horno. Varía mucho por eso es muy importante, que ya lo hemos mencionado al principio de esta entrevista, que antes cuidaban mucho los procesos de cocción, ¿no? Hasta te decían en el mismo recetario cómo era el proceso de cocción, porque precisamente, pues antes también tenían que cuidar mucho los productos. No era como, ay, pues se me quemaron los frijoles y voy a la tienda. No. Entonces también eso era muy importante, cuidar al máximo. Recuerden que también había pandemias como ahora, entonces todo lo cuidaban al máximo y trataban de darle el máximo uso. Fíjate, yo me acuerdo de niño, mi abuelita y mi madre nos ponían a limpiar frijoles. Había que empezar a escoger los frijoles porque venían piedritas, venían impurezas que no se podían ir a la olla. En cambio, hoy en día en las bolsas prácticamente ya no vienen. Ya vienen muy limpios. Sí, les digo, todo ha ido cambiando, ¿no? Incluso ya encuentras frijoles precocidos, por ejemplo, o de lata, ¿no? Que nada más abres la lata y los calientas. Pero incluso si van a hacer de eso, sí, por favor, refríanlos bien, nada les quita picar cebollita, picar chilito verde, un chipotle, por ejemplo, un choricito o quesito, y refreírlos bien, porque parece que no, sí cambia un poquito el sabor y ya no te saben tanto a frijol de lata, ¿no? Que eso es muy importante. Pero si te parece, mira, seguimos hablando de los libros, ¿no? Sí. Tenemos que Sor Juana en 1600 hizo su maravilloso recetario, ¿no? Y también gracias a la virreina, que la apoyó mucho y que se llevó sus escritos a España, pues tenemos la fortuna de tener pues grandes poemas de Sor Juana, como el de Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, y podemos tener su recetario, que eso es muy importante. Y también demuestra otra cosa, que Sor Juana era muy evolucionada para su época, que no solo quiso estarse en la cocina, sino dijo, yo voy a trascender, y trascendió, que eso es muy importante. Y aparte, pues si hemos visto series de Sor Juana o hemos estudiado su historia, pues nos damos cuenta que era una monja que no le importaba imponerse a la madre superiora, al arzobispo, que siempre estaba tratando incluso de ayudar a su comunidad, que eso es muy importante. Y después de eso, pues tenemos el cocinero mexicano de 1831, que sin duda pues fue un recetario que sirvió de inspiración para Colombia, para Perú,
incluso para Francia. Después de eso se hizo el nuevo cocinero americano en 1868 y en 1909 se hizo el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario, que eso es muy importante. Y también tenemos que las recetas de América fueron impresas a comienzos del siglo XIX, cuando las colonias americanas comenzaron a independizarse de los imperios europeos. Toda una liga entre las comidas. La comida mexicana no sería lo mismo sin todo lo que llegó de Asia, las especias de Asia, la papa que viene de Perú. No podemos concebir una pizza sin el tomate mexicano. Mira, qué bueno que mencionas la pizza, porque los italianos, pues prácticamente no hubieran sobresalido sin el jitomate que los españoles se llevaron de Mesoamérica y sin la pasta que trajeron los navegantes de China. Y la pasta, recordemos que es el platillo emblema de Italia. La paella española, ¿qué sería sin el arroz de la China, no? Exactamente, porque el arroz, para los que no saben, el arroz es proveniente de China, que eso es ya lo menciona Héctor, ¿no? La paella, pues el arroz, el que es el alimento base, pues es de China, ¿no? A lo mejor sí, España efectivamente tenía cárnicos, porque fueron los que nos trajeron igual a nosotros, como el cerdo, por ejemplo, entre otras cosas, pero ¿qué harían sin eso? Todo es, como yo siempre lo digo, ¿no? Ahora se habla mucho de la comida fusión, y la comida fusión siempre ha existido, porque es una fusión de diversos ingredientes, de diversos países. A lo mejor aquí en México no había res ni había cerdo, pero había conejo, había venado, había otro tipo de carne, ¿no? Y además, por ejemplo, los aztecas ya comían pozole, pero comían con carne humana, aunque ustedes no lo crean, y era de la persona que habían sacrificado. O sea, era un honor comérsela y se la ofrecían a los dioses. Ya con la llegada de los españoles, pues dijeron, oye, no te lo comas con carne humana, cómetelo con un cerdito que yo traje, por ejemplo, y ponle estas especies que trajimos de Asia, por ejemplo, ¿no? Como el orégano. Sí, estaba el famoso zacahuil, ese tamal comunitario. Que es un tamal muy grande, que te lo dan, adentro viene con piezas de pollo. Exactamente, y es en la fiesta del Chantolo, que es el de los muertos, se hace un solo zacahuil para toda la comunidad. Todos comen importante de ahí. Sí, por eso es un tamal gigante, y que aparte se cose con muchas hojas de plátano encima para que guarde, se hace como como un hoyo, pero cuidando mucho, se tapa con hojas y demás para que se conserve el calor, y se deja cociendo varias horas. Sí, y yo lo que iba es que cómo la comida une a las comunidades. A lo mejor ya no se da hoy en día porque por las distancias la gente come cerca de la oficina o algo así, pero a mí me tocó todavía de niño que toda la familia se sentaba a la mesa junta. La comida era un momento de unión familiar. Porque aparte antes no había distractores solo había un televisor en la casa y prohibido, yo vengo de una familia que eran muy estrictos, no es Viernes Santo, y de verdad no podíamos ni prender la tele. Y uno como niño no lo entiende, pero así era. Antes eran muy estrictos, vamos a comer y todos sentaditos, aunque fueras niño, todo en orden, ¿no? Porque antes sí había respeto.
Sí, esta parte de que la comida nos une. Tuve la oportunidad de trabajar en Puerto Rico. Había un restaurante que era Los Pioneros. Era el único restaurante en Puerto Rico donde servían agua de Jamaica. ¡Qué maravilla! O sea, después de meses de no probar agua de Jamaica, probar un agua de Jamaica era... Y todos los mexicanos que estábamos ahí felices porque eso nos unía. A lo mejor es una tontería, pero el agua de Jamaica nos unió. Es que cuando te encuentras en otro país y ves algo de México, ¿cómo te gusta, no? Hasta te da gusto y te encuentras mexicanos y te pones a platicar. No, y ay, ahorita imagínate unos taquitos y así, con agüita de Jamaica. Sí, hay muchos tacos mexicanos en California, en prácticamente todas las ciudades de California. Llega el camioncito, abre la ventanita y ahí hacen los tacos. Y todos los mexicanos de la zona van ahí. Pues por lo mismo, ¿no? Porque siempre se extraña como algo a lo que estás acostumbrado, ¿no? Que te recuerde que aunque estás en otro país, no, yo soy de México, ¿no? Claro, y ahí sí no importaba, yo soy el ingeniero, el programador, está aquí mi jefe, el licenciado, pero aquí a un ladito también está la persona que nos ayudaba con la limpieza, que también hicimos equipo con ellos, porque también era mexicano. Fue impresionante. Pero ya que menciona los tacos, ¿quieren saber de dónde vienen los tacos? Pues los tacos vienen nada más y nada menos de los libaneses que llegaron aquí a México, que trajeron su shawarma, así se llama su trompo, pero ellos se los comen con tortilla árabe. Y obviamente, pues, ¿qué hicimos nosotros? Pues lo adaptamos a nuestra cultura y dijimos, nos sabe mejor con nuestra tortillita y qué mejor que ponerle copia, o sea, por eso le ponemos 2 tortillas y en cada lugar pues hay ingredientes diferentes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Mérida pues la cebollita morada y el chile habanero y entonces en la mayoría de los lugares le pusieron obviamente cilantro, cebolla, pero en algunos lados dijeron, oiga, ¿por qué no le ponemos adobito y vamos a echarle piña? Y así surgió el taco al pastor. Gracias a Dios por el taco al pastor. Sí, la verdad. Sí. Es una delicia. Yo no sé qué sería sin el taco al pastor. No, yo tampoco. Yo soy fan de los tacos y... Sería muy flaco sin el taco al pastor. Por cierto, por aquí me han contado que en Ures, en la tarde se ponen uno... Nada más que yo soy mañanera, yo vengo en la mañana, pero sí me han contado que hay unos tacos muy ricos, así que pues a los que anden por aquí entre Tehuantepec y Ures, pues por ahí pueden pasar unos ricos tacos en la colonia Roma. No es momento de anuncio, pero ya hay un restaurante en Obrero Mundial y Amores, El Chalet, unos tacos al pastor, uf. ¿Obrero Mundial y Amores? Sí, justamente donde Obrero Mundial se abre y tiene camellón, ahí está El Chalet. Bueno, qué delicia. Pues iremos próxima. Sí he pasado por ahí, siempre veo gente, pero por una por otra. No he ido, pero ya iré próximamente porque vale la pena. Bueno, y ahora con las redes sociales, la televisión, el internet, ya llegaron otras maneras de ver las recetas, ¿no? Y inmediatamente pienso en Yuri de Gortari. Que fue de los precursores, que afortunadamente Canal 11, con mucha visión, pues tuvo a la chef Mónica Patiño, al chef Paulino Cruz y al, como dice Héctor, al investigador culinario, el chef Yuri de Gortari, que dejó su academia de cocina, la escuela de gastronomía, que se encuentra creo que aquí en la colonia Roma, y de verdad, o sea, sus programas eran una delicia verlos porque preparaba las cosas de manera artesanal en ollas de barro. Recuerdo cuando hacía mole, sacaba una olla que se oye, en la tele se veía gigante. Pero aparte la manera de explicar, el gusto, la pasión, que eso es muy importante, ¿no? Y gracias a también investigadores gastronómicos como él, pues es que nuestra gastronomía mexicana en 2010
pues ganó el premio ante la UNESCO, incluso ganándole a Francia como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, y también no es momento de hacer anuncios, no nos están pagando, pero ¿qué sería de mí sin el canal El Gourmet? Definitivamente es un canal que yo recuerdo que tiene aproximadamente 20 años, un poquito más, y yo lo veía con mi abuelita, y de verdad, mi abuelita, pues fue la que me dio el gusto por la gastronomía. Ella venía aquí a la Ciudad de México, ella vivía en Morelia, Michoacán, y venía a tomar cursos, yo me acuerdo cuando era niña, con grandes chefs que venían de Francia, España, también algunos chefs mexicanos, y cuando veíamos El Gourmet, porque ella sí sabía, decía, no, es que el chef Donato sí sabe, sí sabe, esta no sabe. Entonces, porque precisamente sabía, ¿no? Y este tipo de canales, pues la verdad es que ha tenido mucho éxito, que ya cumplió más de 20 años, porque la gente los ve, para todos los amantes de la gastronomía, porque aparte te presenta recetas de diferentes, que espero pronto estar en ese canal, ¿verdad? Por si alguien me está escuchando, que me ayude a entrar al canal. Pero de verdad, eso es lo que hace falta, tener más diversidad en la cocina, que podamos, oye, que si quieres hacer tamales, claro, luego te haces bolas, como les digo yo, porque hay 1000 recetas en YouTube de cómo hacer tamales, pero sí les recomiendo que busquen siempre a chefs mexicanos. No discrimino, y yo sé que en Colombia se hacen tamales, en Venezuela se hacen tamales, pero es muy importante, si luego a los chefs mexicanos no les entiendes, imagínate a un chef que incluso aunque hable español cambia la terminología. Entonces es muy importante, bueno, yo recomiendo eso, ¿no? Que siempre sigan, y en México tenemos grandes chefs que han ido a nivel internacional, que también gracias a ellos, pero la cocina mexicana ha tomado mucho auge, pero sin duda las que son parte fundamental y las tienen como relegadas son las cocineras tradicionales, que ellas tuvieron mucho que ver para que en 2010 ganáramos ante la UNESCO, y orgullosamente pues son de Michoacán. Sí, en este canal hay un programa que no recuerdo el nombre, donde es una chef que me cae muy bien, de origen libanés, Saji Telles, que es mexicana, de Sinaloa. Le mandamos un gran saludo. Espero pronto tenerla en mi programa de vuelta, porque ya la he tenido afortunadamente. Soy su fan. Pero tenía un programa que hacía con el historiador Benito Taibo. Qué fenomenal programa, porque hablaban de las tradiciones de México. Exacto. Y siempre en cada celebración se acompaña de, incluso en los velorios, como ya lo comentábamos, ¿no? Siempre hay la cocina de muertos, por ejemplo, con la que vas a honrar a los muertos. En Oaxaca, por ejemplo, es muy común. Oye, en Michoacán incluso, porque pues en mi familia es la costumbre. Sí, mucho gusto que estás velando a tu difunto y lo que tú quieras, tu pena, pero a la par ya estás viendo qué le vas a dar de comer a la gente, porque la gente vino de fuera, no se puede ir sin comer y después te pones a llorar si quieres. Pero primero ya estás consiguiendo la cabeza, o qué les vas a disponer, que eso es muy importante, o el pancito con el cafecito. Y por ejemplo, algo que también me gusta mucho, sobre todo en provincias cuando se ve más, ¿no? Que la gente llega a los velorios, pero llega con algo, llega con, oye, ¿sabes qué? Te traje un plato de sopa de la que hice, nada más a ti y a tu familia, porque seguramente no han comido, ¿no? Y aquí, pues, ¿cómo lo vamos a ver eso en las salas funerarias así muy rimbombantes, no? Eso también me gusta de provincia, que todavía hay costumbres que se siguen por tradición, y que ya toda la familia ya sabe, oye, ¿qué les vamos a dar de comer? Y ya todo se organiza. Bueno, tú vas por los refrescos, yo compro vasos, yo me voy a la casa para abrirle rápido. Entonces ya es lo que me gusta, y eso aquí como que se ha ido perdiendo. Sí, yo creo que el término que se perdió es la comunidad. A veces ni siquiera nos llevamos con el vecino. En cambio, en los pueblos, otra vez voy a decir, en mis tiempos, muchachito, mi familia es de un pueblo de Veracruz, San Andrés Tuxtla,
Y yo recuerdo cuando estábamos ahí, las puertas siempre estaban abiertas. Igual, yo en Michoacán, todo el mundo vivía con la puerta abierta. Y cualquier persona pasaba, señor Caña, familia, Todo se conocía. Exactamente. Y ya se perdió eso, ya no sabes, bueno, todavía tengo la fortuna donde vivo, que todos los vecinos igual son de muchos años, nos conocemos, nos llevamos muy bien, pero nada más venden una casa y estamos como rezando, ¿no? Que toque un buen vecino. Claro, y esto de formar comunidad, creo que es el gran problema de las ciudades. Y, repito, la comida genera comunidad. Sin duda, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuántas cosas importantes ni siquiera sabemos y surgieron en una sobremesa o cuando estaban comiendo. Por ejemplo, hay muchos restaurantes aquí en la Ciudad de México, principalmente en el centro, que antes eran como muy común, ¿quieres encontrarte un político? Tienes que ir ahí, porque ahí hacían sus cónclaves o en determinada cantina, o en un restaurante que estaba cerca de la Cámara de Diputados, o cerca del Senado cuando se encontraba en la calle Donceles. Entonces sí, siempre es como dice Héctor, ¿no? Siempre la comida es representativa. Incluso los partidos de fútbol llanero los sábados y domingos, y después arman, incluso dices, oye, hice un ejercicio y se bajan las sed con cerveza, ¿no? Pero así es una costumbre. O nunca falta que, ¿sabes qué? Pues vamos a organizar la carne asada, y van, la compran y yo pongo el asador y se arman las comidas, las no planeadas, evidentemente, son las mejores. Sí, y pasemos al último punto, que serían los libros electrónicos, pero realmente son estas aplicaciones de recetas, que también he encontrado muchísimas maravillas ahí. Y tampoco estamos para hacer comerciales, pero bueno, de mis favoritas, Kiwi Limón, Epicurious, y hay muchísimas otras aplicaciones más, donde además la gente puede subir su propia receta, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Porque también, así como la gastronomía se ha ido diversificando, pues también la tecnología gastronómica, ¿no? Que va de la mano. Y que ahora, pues, ¿cuántas veces no vemos, no? ¿Sabes qué? Busca la receta en YouTube, que es lo más práctico, o busca tal chef, porque seguramente ya sacó la receta, o la va siguiendo, ¿no? No, espérate, ponle pausa porque ladró el perro, ya no la pude escuchar bien, pero así, ¿no? Ahora muchos están aprendiendo en la pandemia, pues muchos se volvieron chefs sí o sí, y entonces igual, o sea, era el mejor amigo, era el YouTube. ¿Cómo le hace? No, es que no me queda doradito como él, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque además yo siento que también es muy importante que tengas la foto para que tengas una idea, sí me quedó, no me quedó, pero qué mejor que el video, ¿no? Donde te van explicando paso a paso y pones fuego medio, porque recuerden que también, así como desde la antigüedad, ya te mencionaban en los recetarios los tipos de cocción y los tiempos. Eso es muy importante, ¿no? Que siempre cuidemos. La cocina es de tiempo, es de paciencia, y como alguien me lo dijo a mí, ¿no? Una vez, pues que esté rico porque tú también te lo vas a comer, ¿no? Y ese caldero une hasta los brujos y las se generan ciertas energías muy positivas para muchos, ¿no? Pues es que sin duda, pues el caldero, ¿qué es? El caldero de los brujos es una olla, ¿no? Así es. Y vemos que le mueven con algo, ¿qué es? Pues en cocina podría ser una cuchara, porque a fin de cuentas así es, ¿no? Las recetas son pócimas, hay por ejemplo un pastel, pues sí debes lo más pegado a la receta, o sea, nada de que, pues me salgo y le pongo 5 kilos de harina porque a mí se me antojó y no te va a salir. Entonces, también hay cosas que son como la magia, ¿no? Que tienen que ser como pócimas exactas para que te salga. Y hay otras platillos que pueden ser libre albedrío, que también gracias a eso a alguien se le
se le ocurrió. Por ejemplo, no sé, la ensalada César surgió en Tijuana porque un cocinero, llegaron sus amigos, oye, ¿qué tienes de comer? Tú tienes restaurante, sí, ya no tengo nada, y solo tenía huevo, queso parmesano, aceite de oliva, angulas, creo, y hojas de lechuga orejona. Entonces, pues con poquitos ingredientes creó un gran plato. Sí, creo que dijiste la palabra clave, la cocina es magia. Definitivamente. Y hay algunos accidentes, unos benditos accidentes, como alguna vez a alguien se le cayó la Coca-Cola a la carne y sale una maravilla el guisado de la carne Por con ejemplo, Coca-Cola. El queso Oaxaca, que es un queso que usamos, o quesillo, que usamos mucho en México para las quesadillas, o queso de hebra, resulta que es un accidente, como ya lo menciona Héctor, ¿no? Y un maravilloso accidente, y dejaron a la hija joven de la casa y cuidando la leche, porque efectivamente estaban haciendo queso, y a pesar de que en aquel tiempo no había distractores como celular y eso, pues se distrajo quién sabe con qué, y de repente estaba preocupadísima, me van aquí a comer viva mi familia, y en eso vino el papá y dijo, ay, pues vamos a ver, pues no sabe tan mal, y ya, así surgió por un accidente que se pasó supuestamente de cocción, el queso Oaxaca. Esa historia no me la sabía, pero qué interesante. Y bueno, sí quiero hacer el anuncio. Jordi Gortari está en YouTube. Él falleció hace 2 años, más o menos. 2 o 3 años, no recuerdo bien. Vale la pena ver. Definitivamente, ver busquen programas. sus recetas porque él se aboca mucho a la cocina mexicana tradicional. Entonces, de verdad, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, probar su mole, ¿no? Porque les digo, van a ver esta olla gigante de barro y cómo la mueve y dices, hasta se te antoja, ¿no? Y cómo lo va relatando, además, que eso es muy importante, porque también hay maravillosos chefs, pero que como que no te inspiran porque están así en su asunto y no hablan, ¿no? Y Yuri de Gortari te platica, y con este postre quedaría muy bien. Entonces, y siempre hacía como menús muy accesibles a la gente, que eso también es muy importante. La cocina no tiene por qué ser complicada, no tiene por qué ser costosa. Puedes hacer, en México tenemos grandes platos que a todo mundo nos gustan, como una tortilla, chicharroncito, aguacate, salsita, y ya hiciste el mejor taco de tu vida, ¿no? O hasta los famosos tacos de sal. Entonces no necesitamos los grandes platos para comer muy rico. Pues sí, no hay que tenerle miedo a la cocina y pues lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Sí, lamentablemente. Espero que me vuelvan a invitar. Ay, sí. Espero que me vuelvan a invitar. Sí, por supuesto, el tema de la cocina es... Ahora yo los voy a invitar, que Soñadores de Letras vaya cocinando con Margarita. Será un honor estar por ahí. Y recuerden, los lunes, 11 de la mañana, no se pierdan. Orbe Promo, por favor. Si quieren aprender de cocina, pues adelante. Yo también les puedo dar clases, doy recorridos gastronómicos por Mercado de San Juan. Y me pueden seguir en mis redes sociales, Cocinando con Margarita en Facebook y Cocinando_con_Margarita en Instagram. Y agradezco mucho a todos los que se están conectando y están viendo el programa. Pues muchísimas gracias, Margarita, de verdad, un gusto tenerte en el programa y un gran honor. No, el honor fue mío y de verdad muchísimas gracias a Héctor y a Marce, porque es un maravilloso programa, de verdad, y siempre con grandes escritores. Y bueno, no se lo pierdan el siguiente miércoles porque va a tener un tema polémico. ¿No lo va a anunciar todavía? ¿O sí lo anunciamos? Ok, no lo anunciaremos. Ok, pues gracias por escucharnos. Lo esperamos la próxima semana. No se desconecten. A continuación, una emisión más de Hábitat de la Seguridad. Y vamos a cerrar el programa, pero continuando, escuchando las canciones de la compositora Alma Mahler. La letra de una de estas, creo que es la que está en este momento, es un poema de Rainer Maria Rilke, uno de mis poetas favoritos. Recuerden, amigos, que
que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubran los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.